Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. Y hay una diferencia grande entre vivir y existir. Existir es el hecho de que vinimos al mundo y ya. Pero el vivir es aprovechar al máximo tu vida. Es aprovechar al máximo tu vida. Poder conocer a Dios requiere de que tú vayas implementando nuevos hábitos. Por eso en el libro de los Romanos, o en la carta a los Romanos más bien, dice que necesitas transformar tus pensamientos. Y pensamientos transformados se reflejan como evidencia en hábitos nuevos. ¿Cómo sabes que tu vida está dando un giro de 180 grados? No 360, porque 360 es toda la vuelta completa y que hace en el mismo lugar. Es un giro de 180 grados. De hecho, el podcast que yo tengo, hago varias en la Universidad Política Pagada. El podcast que hago se llama 180 grados podcast, que es darle un giro a tu vida. Necesitamos unos hábitos. El primer hábito que nosotros necesitamos es el hábito de estudiar la Biblia. Ese hábito es clave. Y como a mí me gustan los datos, quiero que me acompañen a leer Juan 6:63, Juan capítulo 6, verso 63. A mí me gustan los datos porque las evidencias, como lo he dicho algunas otras veces en los mensajes, las evidencias son las que convencen tu corazón. Y yo, para poder traerte este mensaje de parte de Dios, mientras oraba y meditaba, yo quise hacer como una especie de bosquejo de lo que la Biblia produjo en la vida de personajes, válgase la redundancia, bíblicos cristianos, pero también en la vida de personajes que no eran conocedores cristianos. Juan capítulo 6, verso 63. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros solo habláramos de la Biblia como algo exclusivo de los cristianos o de los congregantes o de los evangélicos o de las personas religiosas, como lo llaman en algunos puntos del mundo, pues nosotros nos quedaríamos cortos en la riqueza de lo que este libro puede hacer. Y es un libro que no tiene precedentes en la historia, no hay otro como él en la historia por la capacidad de transformación que tiene. Y por eso hice una investigación de cuántas vidas, digamos, son muchísimas, pero traje unos cuantos ejemplos, fueron transformadas a través de tener un encuentro con este libro. Y esa es la razón de nosotros acercarnos a Dios. Para si tú quieres experimentar lo mejor de Dios, necesitas acercarte a la Biblia. Entonces, lo que va a hacer que tu vida sea transformada es entender cómo este libro profundiza de tal manera en tu corazón y en tu ser que comienza a producir cambio real. Más allá de lo que te puedan etiquetar por la ropa que uses, por el lenguaje que usas, es lo que este libro produce en tu corazón. Entonces, en Juan capítulo 6, me gusta porque dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dice que siempre que tú encuentres en tu Biblia, en la mayoría vas a encontrar que estas palabras están resaltadas en rojo, es porque son las palabras de Jesús, es Jesús hablando. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Dice: las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. El versículo por sí mismo tiene una profundidad escatológica impresionante. Pero como esto no es un curso de estudio bíblico, sino es un mensaje, entonces yo necesitaba poder mostrarles de una manera muy práctica por qué Jesús está diciendo estas palabras. Que específicamente no se la estaba diciendo precisamente a personas que eran nuevas, sino a personas que ya tenían un conocimiento amplio de las Escrituras. Entonces, durante todo el contexto hablamos de hábitos, y hay un pasaje que complementa esa introducción en Juan capítulo 6 y es lo que está en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Palabras muy conocidas que son las palabras de Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a uno de sus discípulos, a Timoteo.
Si usted está buscando un nombre para su hijo, ese es un buen nombre. Entonces Pablo le está dando unas instrucciones, porque Timoteo era un pastor o un líder de una iglesia compleja, difícil, porque tenía personas que tenían muchísimo conocimiento de la ley, de la Torá. Tenía otras personas que eran completamente nuevas en su conocimiento, pero era una iglesia difícil de dirigir, porque Timoteo era un joven. Entonces Pablo inteligentemente comienza a darle ciertas instrucciones para que él tenga éxito en su liderazgo, en su vida. Y curiosamente, vamos al capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el versículo 14, curiosamente le dice Pablo, no sé si me están siguiendo allí, pero persiste tú. Esa palabra, ese inicio de ese verso me gusta porque, ¿sabes? Nadie es más responsable de tu crecimiento espiritual sino ¿quién? Tú. Yo soy responsable, no es el pastor, no es el líder espiritual, eres tú. Tú eres responsable de cuánto creces espiritualmente, cuánto avanzas en tu vida, cuánto éxito tienes en tu vida. Tú puedes ser tu mejor aliado o tú puedes ser tu peor enemigo. Porque tú puedes avanzar o cortar tus procesos. Eres tú. El médico, por ejemplo, te da la receta de los medicamentos con la fórmula de los días incluso y las cantidades. Y tienes el que la cambia. Tú. Entonces nosotros somos muy responsables de lo que nos pasa, tanto bueno como malo. Eso se llama, ¿sabes cómo? Se llama libre albedrío. Dios no hizo robots. Dios hizo personas con la capacidad de sentir, de pensar y de tomar decisiones. Entonces preguntamos, ¿por qué el mundo está como está? Y culpan a Dios por eso. No es culpa de Dios, es culpa de la misma humanidad que toma decisiones al revés. ¿Y por qué toma decisiones al revés? Porque al haber escogido mal el manual, porque la Biblia es un manual de vida, pues obviamente así mismo van a ser las instrucciones. Es como tú pretender manejar un vehículo sin nunca haber tenido ni siquiera una lección para conducir. O usted, en algún momento, yo un día iba a viajar en avión y yo me quedé unos instantes. Cuando uno entra, casi siempre la puerta del piloto está abierta cuando uno está abordando. Y me quedé por unos segundos mirando la cabina y yo dije, Dios mío, qué cantidad de posibilidades en los botones y luces que parpadeaban. Y yo decía, ¿cómo hacen estas personas para pilotear un aparato de estos? Se llama entrenamiento, se llaman manuales. Un avión, ustedes, una de las cosas que van a ver, si se puede, porque esto es muy complejo, y es que en donde está lo que llamamos el timón del avión, casi siempre hay una hoja pegada ahí. Eso es un checklist. Siempre el piloto, cuando va a despegar, tiene que hacer ese checklist. Son unas instrucciones, también es una carta de navegación que le dice al piloto la ruta, la altura, la velocidad crucero, y siempre ellos tienen que regirse por esas cosas. Cuando hay accidentes aéreos, de las primeras cosas que los investigadores revisan es si el piloto siguió esas instrucciones, para determinar que no fue un error humano. Ahora pregúntate, tú despegas en este vuelo de la vida sin manual de instrucciones. Muchos navegamos en los cielos de la vida enfrentándonos a todo tipo de tormentas sin manual de instrucciones. Como salga, como venga. Ahora pregúntate por qué muchas veces las cosas te salen mal. No puedes pretender aplicar mal una fórmula y que el resultado sea correcto. Eso no pasa. La parte de la vida tiene mucho de matemáticas. Y te lo dice alguien que no le gusta mucho las matemáticas. La matemática es una ciencia exacta. Y la Biblia lo dice. La Biblia te muestra a través de las enseñanzas de Jesús que si tú aplicas las enseñanzas de Jesús,
de Jesús te va bien. Cuando Josué estaba a punto de iniciar su viaje hacia la conquista, ¿qué le dijo? Dijo, en este libro vas a meditar de día y de noche. Y dice, y todo lo que hagas te irá bien. Entonces, si uno se pregunta muchas veces por qué me va mal, pregúntate qué instrucciones omitiste de Dios en tu vida. No se trata de religiosidad, no se trata tanto de la denominación a la que te congregas o asistes, se trata de qué tanto eres consciente de las enseñanzas de Dios en tu vida todos los días. Porque aquí vienes un domingo, 2 horas que le ofreces al Señor. Pero pregunto ese resto de horas, ¿qué tanto diriges tu vida de acuerdo al manual perfecto de instrucciones? Entonces hice toda esta introducción porque quiero mostrarte cosas que pasaron en la historia. A mí me encantan las historias. Yo soy feliz con las historias porque las historias te revelan cosas muy, muy dicientes del ser humano, de las personas. Y antes de leerte el siguiente pasaje, quiero ilustrarte lo que pasó en la historia de algunas personas. Me encontré, por ejemplo, con la vida de Warner Wallace. Obviamente, si te digo el nombre no te suena, pero Warner Wallace es un experto en criminalística. Warner Wallace se volvió muy, muy famoso porque él escribió un libro que se llama Cristianismo de Caso Cerrado. Resulta que Warner no era conocedor de Dios, no era cristiano, era un investigador de los mejores investigadores en Estados Unidos de criminalística. Un día, él quiso leer la Biblia para desmentir el hecho de la resurrección de Jesús. Su intención era usar sus habilidades como criminalista para demostrar que eso de la resurrección era mentira. Y comenzó a leer los 4 evangelios. Y este hombre dice en una entrevista, impresionado, él dice, porque le preguntaron que por qué se había vuelto cristiano. Él dice, y él cuenta toda la historia, que no te puedo contar ahora porque me alargaría demasiado. Y él dice, lo que pasa es que yo comencé a leer la Biblia y mis habilidades en criminalística me comenzaron a mostrar que los hombres que escribieron eso no estaban. Porque cuando sucede algo, cada persona que hay alrededor de la escena del crimen es un potencial testigo, decía Wallace, un potencial testigo. Entonces, es normal que cada uno vea lo que pasó de manera diferente. Así te das cuenta que no es un libreto elaborado. Y cuando yo leyó Juan, leyó Mateo, y se comenzó a dar cuenta, dice él en la entrevista, que estos hombres, cada uno tenía una visión diferente de lo mismo que había pasado en la vida de Jesús. Y así me di cuenta que no estaban mintiendo. Y eso impactó tanto mi vida que me di cuenta que la resurrección de Jesús era real. Y luego a partir de ahí yo dedicaba su vida a investigar, a predicar, a enseñar y a escribir libros. Eso pasó con él. Otro hombre que también fue impactado por la Biblia se llama John Newton. Hace muchos años, John Newton era un hombre que era un dueño de un barco. Y un barco que traficaba con personas. Se ganaba la vida traficando con personas. En uno de esos viajes hubo una gran tormenta y estaba a punto de hundirse. Y dice Newton que en medio de esa tormenta y de su angustia se acordó que su abuela, cuando era niño, lo había llevado a la iglesia. Así que comenzó a recitar lo que se acordaba. Y le dijo a Dios en una oración, si me salvas voy a cambiar mi vida. En medio de su desconocimiento. Y sí, se salvó. Y luego se convirtió en un ministro de la palabra. Otro caso interesante, todo esto es corroborable. Mitsuo Uchida, tampoco te va a sonar el nombre, pero resulta que este fue un hombre importante en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, no sé si tú conoces un poco de historia, el famoso ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre, a mí me encantan los datos, el 7 de diciembre de 1941, en una isla llamada Pearl Harbor,
ocurre un ataque donde mueren 2.400 estadounidenses. Hunden a casi toda la flota de Estados Unidos y esto impulsó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el personaje que lideró ese ataque es Mitsuo Fuchida. ¿Qué pasó con Mitsuo Fuchida? Resulta que él, tiempo después, Estados Unidos lo encarcela, lo encuentra, y estando en la cárcel, otro preso americano le ofrece una Biblia. Y Mitsuo Fuchida, pues al principio fue muy reacio a leer, pues ellos allá en su cultura, creo que era un japonés, ellos tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de cultura. Pero pasaron los tiempos y en esa soledad Mitsuo comenzó a hojear la Biblia. Él cuenta su testimonio. Y comenzó a darse cuenta del testimonio de amor y de perdón de Jesús. Y dice él, esto impactó mi vida porque siendo el artífice de tantas muertes, encontrarse con alguien que profesaba vida fue impactante. Mitsuo se enamoró de la Biblia y al salir de la cárcel se convirtió en un misionero y comenzó a predicar. Todos estos, y eso son solo unos poquitos casos que yo pude traerte porque hay muchas historias transformadas teniendo un encuentro con la palabra. Cuando yo leo todo esto, digamos, aquí este servidor es uno de los que fue transformado con la Biblia. A mí me gustaba leer la Biblia, yo no era cristiano, yo no conocía de Dios, pero leer la Biblia me traía paz. En medio de mis crisis, en medio de mi depresión, en medio de muchas cosas que me pasaron hace unos años, pues la Biblia se convirtió para mí en ese momento donde yo tenía paz. Entonces, este libro es demasiado real. Es una colección, es una biblioteca de 66 libros. Y si tú comienzas a escudriñarlo como hicieron estas personas, estoy seguro que tu vida va a cambiar. Porque ellos son una evidencia viva. Porque yo te podría hablar de Abraham, te podría hablar de Josué, te podría hablar de muchos personajes bíblicos. Pero ellos a ciencia cierta, yo sé que tu mente te va a decir, bueno, pero ¿y si eso solamente es una historia creada? Pero cuando te traigo evidencias, cuando hablo de evidencias de vidas reales a las cuales tú puedes ir a consultar en internet o en bibliotecas, te das cuenta que la Biblia es un libro vivo, con la capacidad impresionante de transformar cuando tienes un encuentro personal con Él. Entonces, si tú quieres que tu vida sea transformada, tú necesitas, dentro de los hábitos nuevos que tienes que crear, el hábito de leer y estudiar la palabra de Dios. Solo así tu vida verdaderamente va a ser transformada. Y para darle cuerpo al mensaje, quiero que vayamos todos, acompáñenme por favor a 1 de Juan capítulo 5. Este pasaje es supremamente interesante porque se conecta. Recuerden Juan 6:63 decía Jesús, porque la palabra son espíritu y son vida. Estas cosas que yo les digo son espíritu y son vida. Y 1 de Juan capítulo 5, del 1 al 5 que te lo voy a leer, esa conexión también con ese pasaje, porque revela qué es lo que nos identifica ahora como hijos, porque ahora tenemos una nueva posición. Recuerda, Efesios, el libro de los Efesios en sus 6 capítulos ilustra que tú tienes ahora una nueva posición. Pasaste de tinieblas a luz. Y Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, voy a buscarlo acá en mi Biblia. Primera de Juan capítulo 5. Esta es la primera, yo siempre digo, esta fue la primera Biblia que yo compré. Hay algo muy curioso, yo cuando comencé la vida cristiana, yo tenía un celular Sony Ericsson pequeñito, un X10 súper pequeñito, de los primeros Android que existieron. Leer en eso era un reto totalmente, pero era lo que tenía. Y yo todas las noches, cuando yo conocí el misionero de la Gran Comisión, Jairo, que fue mi primer pastor, él me dejaba tareas y yo trabajaba todo el día, yo trabajaba y estudiaba en las noches y yo llegaba alrededor de las casi 10 de la noche y me ponía a leer en lo que podía. Ese Sony Ericsson, pues, al final después pues se dañó la batería, no se pudo arreglar, y con lo poquito que yo ganaba fui reuniendo hasta que compré esta Biblia. La compré un mes antes de mi primer campamento donde me bauticé.
esta Biblia para mí es muy especial. Trato de cuidarla y de conservarla porque me trae muchos recuerdos. Yo caminé muchísimo con esta Biblia orando por personas. De mis primeras prédicas fue con esta Biblia. Así que me trae muchos recuerdos. Bueno, estando ya ubicados en el capítulo 5 de Primera de Juan, me encuentro algo interesante. ¿Cuál es el título? No sé qué título tiene tu Biblia. El título que tiene la mía dice La fe que vence al mundo. Ahora, yo no quiero que mires la palabra mundo aquí como lo externo, no lo que está afuera. Yo quiero que mires mundo aquí como los hábitos que traías antes de conocer. Porque no todo lo que está en el mundo es pecado. Por ejemplo, el hábito de ir al cine, eso es un hábito y no es pecado. Entonces, el mundo se refiere a esa vida no sobrenatural, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pero entonces dice, la fe que vence al mundo es vencer esa vieja naturaleza tuya, ese hombre terco, esa mujer terca. Eso no pasa aquí, pasa en otra iglesia. ¿Sí? Vencer a esa mujer y ese hombre terco, que no se deja moldear por Dios, que no se deja trabajar por el Señor. Es la fe que primero debes vencer eso antes de pretender vencer las circunstancias a tu alrededor. Y nosotros lo queremos hacer al revés. Queremos, siempre que oramos, como digo, eso no pasa aquí, pasa en otras iglesias. Siempre que oramos, estamos pidiéndole a Dios que venza las circunstancias que están a tu alrededor. Y la Biblia nos muestra que Dios hace eso. Dios primero te vence a ti. Hay una canción muy bonita que es de Jesús Adrián Romero, que tiene como título Te dejo ganar. Y me encanta porque hay un párrafo donde él dice: ¿qué será de mí si yo gano esta lucha contra la verdad? Entonces, aquí comienza diciendo en Primera de Juan, todo está estableciendo una delimitación y es todo el mundo. Esto no es exclusivo para aquellos que ya conocen de Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Está estableciendo una identificación. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, hablando de Dios. Dice, en esto conocemos, es de los versículos más profundos en cuanto a la identidad como hijos de Dios, basados en las Escrituras. Dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Establece Jesús una relación directa con las Escrituras. Y luego continúa diciendo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y por último, en el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Esa pregunta debe resonar en tu corazón mucho tiempo. ¿Quién es el que vence al mundo? Y dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú quieres vencer las circunstancias que te oprimen de alguna manera, alguna área de tu vida? Puede ser económica, puede ser de salud, familiar, personal, sentimental, cualquier sea la circunstancia. Aquí está diciendo que para poder vencer esa circunstancia, primero tienes que vencer ese hombre o mujer terco dentro de tu corazón. Porque nosotros normalmente cuando estamos caminando por la vida, lo que rige nuestra vida no es las enseñanzas de Jesús, sino enseñanzas de otras personas, enseñanzas del abuelo, de la abuela, del bisabuelo, del tatarabuelo. Y es que mi familia siempre se hizo así, y es que en el barrio lo hacíamos así. Entonces tu mente, cuando se enfrenta a dificultades, no tiene pericia espiritual. ¿Por qué no tiene pericia espiritual? Porque la pericia no se adquiere de un día para otro. Es el practicar constantemente un hábito lo que lo fortalece en ti. Cuando tú te enfrentas a algo, se vuelve automático. Si tú quieres medir cuánto tú
eres una persona espiritual. Nosotros cuando hablábamos con una persona, creo que hace 2 días, y me hablaba de la unción. Y resulta que nosotros creemos que la unción es algo místico, que la unción es algo que llega de repente y tumba a la gente y sientes calor, frío, tiemblas y de todo. Eso no es unción, eso es la presencia del Espíritu Santo. Pero unción es respaldo. La Biblia, la unción se traduce como respaldo, y el respaldo de Dios. Por eso dice en Romanos, cuando en Romanos dice que estos son los que son hijos de Dios, son porque son guiados por el Espíritu de Dios. Ahí está estableciendo que aquellos que caminan bajo esa cobertura, cuando dice ahí los que son hijos de Dios, habla de cobertura, caminan con Dios. Cuando tú retrocedes en el Antiguo Testamento y te vas hasta la vida de José, dice que a José todo lo que tocaba prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con José? Porque José caminaba de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Y tú lo puedes leer. ¿No me crees? No me creas a mí, créele a la Biblia. Ve a la Biblia y busca la historia de José y te darás cuenta que todo lo que José tocaba prosperaba. Administró la cárcel, prosperó. Administró la casa de Potifar, prosperó. Y no es culpa del jefe, porque José tuvo de los peores jefes posibles. Potifar era una joya. Y la esposa de Potifar también. Faraón es de los peores jefes que tú puedes tener. Simboliza todo lo malo que puede haber: corrupción, envidia, malicia, ego. Y uno dice: si yo quiero un trabajo donde el Señor me bendiga con un trabajo donde mi jefe sea un amor conmigo. No es la circunstancia, no es el espacio, no es la tierra, no es la empresa, eres tú el que llevas la bendición. Por caminar conforme a la palabra. Y por caminar conforme a la palabra fue que Faraón dijo: este hombre es el indicado para administrar ¿qué? Mi plata, mis finanzas. Eso es un hito en la historia para un hijo de Dios. Porque Faraón no le soltaba. Recordemos quién era José. Los faraones todo era entre ellos mismos, entre su linaje, su hijo, sus herederos. ¿Cómo va el faraón a entregarle la administración de sus recursos vitales, porque es el alimento, a un hebreo? O sea, Faraón se salió de todos los contextos posibles y marcó un hito en la historia, pero era porque José, caminando de acuerdo a la palabra de Dios, entonces mostró resultados, mostró evidencia. De hecho, Jesús establece esto mismo más adelante cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen. Tú no sigues las señales te siguen a ti. Señales es igual a evidencia. Saben que tú eres un hijo de Dios no por cómo te vistes, no porque hablas, no porque gritas aleluya, no porque pones música cristiana en tu casa todos los días. Sabes que eres un hijo de Dios porque donde tú vas, va la bendición. Y la bendición solo te va a seguir cuando tú caminas, como dice aquí, guardando los mandamientos de Dios. Y de ahí parte todo. Yo podría aquí decirte muchas cosas, pero ya de ahí podemos partir a muchas cosas. Principios como el honrar a padre y madre, principios financieros, hay muchos principios que ya comienzan a derivarse, pero en esencia es que tú hoy salgas de aquí viendo la Biblia de una manera diferente, entendiendo que este libro fue creado como si fuera una carta de amor. Fue creado para dejarte la hoja de ruta para que tengas éxito en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Por eso también en el mismo Nuevo Testamento encontramos, creo que también es en tercera de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas, no en algunas, en todas las cosas. Es el deseo de Dios que tú prosperes. Es el deseo de Dios que tú avances, que tú crezcas, pero ¿cómo va a crecer lo que tú tienes si no está basado en los cimientos y los principios correctos? ¿Quieres que tu relación sentimental avance? Estructúrala de acuerdo a los principios de Dios. ¿Quieres que tu matrimonio avance? Estructúralo de acuerdo a los principios de Dios. ¿Quieres que tu empresa avance? Estructúrala de acuerdo a los principios de Dios. La Biblia tiene todos esos principios, o sea, te abre la mente de una forma impresionante. Tú puedes incluso, como te digo, a mí me encantan las evidencias, puedes irte a buscar historias o casos más bien de empresarios a nivel mundial
que son exitosos y detrás de ese éxito está el principio de Dios. Hay empresas en Estados Unidos que son enormes y detrás hay gente que tiene a Dios en primer lugar. Por ejemplo, la que creó Colgate. Exacto, el que creó Colgate es un ejemplo de hecho. Son personas que dijeron Dios en primer lugar. Todas las veces en la Biblia, como le pasó por ejemplo a David, todas las veces en la Biblia que alguien que estaba en la administración puso a Dios en primer lugar, prosperó. Los mejores reinados de Israel, Salomón, David, fueron basados en principios establecidos por Dios. Lo primero que hizo David cuando asumió como rey fue traer el arca del pacto a la ciudad. Eso significa que fue y trajo la presencia de Dios a donde tenía que estar. Lo primero que debes hacer cuando vas a empezar un proyecto en tu vida, sea cual sea el proyecto, lo primero que tienes que hacer es traer la presencia de Dios a tu vida. Como le pasó por ejemplo a Obed-Edom. La presencia de Dios pasaba delante de la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom trajo el arca y la guardó en su casa. Y por todo lo de Obed-Edom prosperó. Dice la Biblia. Por 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom y prosperó todo. Y fue tan bonito para él que cuando obviamente se tenía que llevar el arca del pacto porque no podía quedarse mucho tiempo ahí, Obed-Edom y sus hijos le pidieron al rey poder seguir sirviendo en la presencia de Dios. La presencia de Dios marca hitos en tu vida. Y yo te invito a que tú lo compruebes por ti mismo y por ti misma. No por una bonita prédica, no por un mensaje, no porque el pastor lo dijo, sino porque verdaderamente tú tienes un encuentro personal con este libro. Y ahí tú vas a decir, bueno, ¿y qué hay de...? Y voy a finalizar con esto. ¿Y qué hay eso? ¿Qué hay de darle libertad al espíritu? Es una frase muy común. ¿Qué darle libertad al espíritu? El espíritu es libre. El espíritu es tan disciplinado y estructurado que no se sale de la Biblia. Te lo voy a demostrar. En Juan 14:26, Jesús dice que Él os recordará todo lo que yo les dije. Está hablando del Espíritu Santo. Dice que Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les dije. ¿Dónde está plasmado lo que Jesús dijo? En la Biblia. En Juan 16:13 dice, Él no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo se guía por la palabra de Dios. Todo. De hecho, el mismo Jesucristo cuando va a iniciar su ministerio, ¿se acuerdan? De pronto no se acuerdan, pero pasó algo interesante y es que cuando Él llega a la sinagoga y a Él le entregan el rollo del libro de Isaías. Fue una de las primeras apariciones públicas de Jesús. Y dice algo que me encanta, y dice, se encontró a sí mismo en esa escritura, porque estaba la profecía, ¿no? De que él era el ungido, y dice que se encontró a sí mismo. Yo quiero establecer algo interesante y bonito aquí. Yo quiero que cuando tú abras la Biblia, tu principal objetivo sea encontrarte a ti mismo en ella. Estoy seguro que el mejor espejo, y no, aquí ya me meto en terrenos peligrosos, porque hay algo que las mujeres normalmente no dejan, y cuando dejan, siempre lo buscan. ¿Qué es? ¿Qué es algo que las mujeres normalmente nunca dejan, y cuando lo dejan, lo buscan en la calle, desesperadamente? El espejo. Porque ellos necesitan siempre encontrarse, verse, retocarse, a ver si están. Nosotros los hombres en esa parte somos muy relajados, la verdad. Como salimos, como fue. Ellas no. Ellas están retocándose constantemente para verse como bien. La Biblia debería ser tu espejo. Deberías abrirla todo el tiempo para estar retocando tu caminar, tus decisiones, tus pensamientos. Es normal, como ser humano, tú vas a tener miedos, vas a tener conflictos, vas a tener dificultades. Pero la Biblia es eso que te va a centrar, que te va a aterrizar. La Biblia es el mensaje que va a darte las pautas para tú retomar y volver otra vez al camino correcto. Es normal que te salgas en algunas ocasiones porque no somos perfectos. Esa imperfección es lo que hace ser hijos amados.
Esa imperfección tiene que estar ahí. Dios no la va a quitar nunca, porque si la quita, tu ego te va a ganar. Dirían los jóvenes hoy, es mi momento más humilde. ¿Sí? Entonces, la Biblia es el eje, es la roca, es el centro, es el manual que necesitas para establecer una vida con hábitos exitosos. Es el mejor manual. Por eso ya retomo acá, hice todo un viaje por la historia para poder mostrarte que este libro es real. Las enseñanzas de este libro transforman vidas y las hacen de verdad. Por eso hice todo el viaje por la historia. Porque ya como conclusión, volviendo al mismo pasaje de 2 de Timoteo con el que iniciamos, dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Me encanta que Pablo le dice: sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y es que yo no sé cómo criar a mis hijos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para que les enseñe. Yo no sé cómo dirigir a mis empleados. Toda la escritura es inspirada por Dios para que tú sepas en todo momento qué es lo que tienes que hacer. Dios la dejó como la mejor evidencia para que tu vida no ande dando tumbos como si fuera un barco sin dirección. Las cartas de navegación están para que el piloto, para que el capitán siempre se guíe y sepa por dónde va y hacia dónde va. Sin esa carta de navegación te puedes perder fácilmente, porque en el cielo pues tú verás solo agua o verás solo tierra, no sabes exactamente para dónde vas. La Biblia te ubica y sabes exactamente, es como si fuera un proceso de inicio, desarrollo y final. Eso es lo que la Biblia hace, te va aterrizando en todos los procesos. Siempre que yo tengo, digo sin temor, siempre que yo tengo crisis en mi vida, en la Biblia, Dios encuentra la forma de hablarme, encuentra la manera de aterrizarme, encuentra la manera de hacerme entender en dónde me estoy equivocando para corregir y avanzar y crecer. La Biblia es el libro más impactante e influyente que tú puedes tener en tu biblioteca. Y me encanta y quiero dejarte como tarea que medites en Hebreos 4:12. Hebreos es por excelencia el libro que más habla de fe. Y Hebreos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ojalá memorices este versículo. Dice: más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, ¿por qué dice partir el alma y el espíritu? Está hablando de división. Resulta que tus decisiones son influenciadas o por tu espíritu o por tu alma. ¿Qué guía tu vida? Es una pregunta interesante. Entonces, la palabra de Dios te ayuda a discernir si la decisión que vas a tomar está influenciada por una emoción o por la sabiduría de Dios. Por eso dice para partir el alma y el espíritu. O sea, la Biblia entra en el centro y te permite ver dónde estás ubicado cuando vas a tomar esa decisión y si la vas a tomar bien. Seamos sinceros, más del 70% de nuestras decisiones son tomadas desde la emoción. Y casi siempre que tomas una decisión por emociones, fallas. Te equivocas, te estrellas, te duele. Entonces la Biblia dice partir el alma y el espíritu. Y dice, ojo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne tus pensamientos e intenciones para que sepas si son correctos, pero también te ayuda a discernirlo de otras personas. La Biblia te ayuda a discernir. Si tú eres un asiduo lector de la palabra, adquieres una sabiduría sobrenatural y un discernimiento sobrenatural. Y así es que el Espíritu Santo te guía. Así que si tú necesitas saber si la persona con la que vas a hacer ese negocio va bien, la Biblia te puede ayudar, porque hay ciertos comportamientos muy marcados en el ser humano que te pueden dar luces de si vas bien o vas mal. Esa persona con la que te vas a casar es correcta, la Biblia te lo muestra. La Biblia te da discernimiento de si esa persona va con las actitudes correctas o esa persona no viene, digamos, no va a bendecir tu vida.
La Biblia te ayuda a saber si esa persona, porque esto habla no solamente desde el noviazgo o desde las relaciones sentimentales, desde las amistades también, porque hay amistades que restan, hay amistades que te frenan, hay amistades que te detienen. La mejor amiga que yo tenía en ese tiempo, en el año 2013, intentó de muchas maneras evitar que yo me bautizara. Y era mi mejor amiga en ese entonces. No siempre las personas de las que te rodeas te van a impulsar, no siempre. Pero la Biblia es la que te va. ¿Cómo vas a saberlo? El pastor no lo sabe la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia, disciernes si esa persona tiene las actitudes hacia tu vida correcta, si te está impulsando para bendición o si te está frenando para destruir. Satanás se puede disfrazar de mil caras, de vecinos, de amigos, de cónyuge, es experto en disfraces, pero jamás Satanás va a poder contra esta. Porque así fue que Jesús pudo discernir que él lo estaba engañando. Es la única, mira, esta es tu seguridad. Atesora este libro. Esta es tu seguridad. Esta es tu ancla. Esta es tu evidencia. Este libro va a evitar que el mundo haga contigo lo que quiera. Porque él siempre te va a centrar en la verdad. Y la verdad, Jesús dijo, te hará libre. Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast.